Muy buenas noches a todos y bienvenidos al primer podcast de una serie de conversaciones que vamos a estar teniendo Daniel y yo. El día de hoy vamos a hablar de las tan polémicas elecciones presidenciales y ya inminentes del 20 de mayo aquí en Venezuela. Agradecemos a todas las personas que pudieron asistir a esta convocatoria para un tema tan importante, no solamente para la comunidad de los venezolanos, sino también para toda la comunidad internacional. Para los que no sepan, de mi post les dejé una serie de especificaciones de cómo íbamos a estar realizando esta dinámica. Principalmente vamos a estar siguiendo una agenda con la finalidad de no desviarnos de los temas políticos, de estos temas, perdón, dado que siempre que se habla de política se termina divagando sobre otros aspectos y la verdad no queremos que esto suceda. Así que principalmente vamos a estar tratando de qué sucedió en las pasadas elecciones, el contexto de estas elecciones, la MUD y el papel que va a tocar la MUD como tal, los candidatos y sus planes de gobierno. También vamos a estar tocando acerca de las opiniones de algunos columnistas y vamos a terminar concluyendo sobre si vale la pena ir a votar o no. Ya para ir finalizando esta breve introducción, déjenme recordarles una vez más las reglas sobre esta plática. Todas las personas que estén en la conversación tendrán siempre la oportunidad de expresar su opinión e intervenir con respecto al tema, obviamente. Es de menester, o sea, es de necesidad que todos tengan el push to talk o presionar para hablar. Y bueno, no insultar ni ofender a nadie que esté expresando su opinión como tal. Recordemos que son temas de índoles políticos, así que siempre la conversación se puede acalorar en cualquier punto y de verdad llamamos a la abstención con los temas de los insultos. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar. Así que Daniel, cuéntame, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Encantado de estar aquí contigo y bueno, empecemos con esta charla. Vamos a hablar del primer punto, tengo entendido que es qué sucedió en pasadas elecciones. Me imagino que vas a hablar acerca de las elecciones del 2012 para adelante. Sí, efectivamente vamos a estar hablando de las elecciones presidenciales del 2012, ya que las elecciones pasadas no tienen como tal una relevancia importante. Y bueno, para contextualizar un poco la audiencia de todas las personas que están aquí, las elecciones presidenciales del 2012 se llevaron a cabo entre los candidatos del PSUV, que era Hugo Rafael Chávez Frías, expresidente de la República, y em, Enrique Capriles, presidente, candidato por la Mesa de la Unidad, o mejor dicho, específicamente de Primero Justicia. Como sabemos, en esas elecciones Chávez se logró alzar victorioso, dada su retórica populista y su buen uso de la retórica de la teoría del oprimido contra el opresor, del marxismo como tal. La verdad es que Chávez, y para cualquier analítico, el discurso manejaba un discurso totalmente fuerte y sin algún punto débil como tal, y creo que esa fue la estrategia principal que lo logró legitimar como presidente de la República y lo llevó a ser presidente como tal por encima de Capriles. En esas elecciones no hubieron como tal irregularidades, independientemente de que se hayan llamado una que otra irregularidad. Los candidatos al final de las elecciones recuerdo muy bien que se terminaron dando las manos y se terminaron reconociendo como tal eh, los resultados electorales. Luego de que fallece Chávez en el año 2012, se dan las elecciones en el año 2013, en el cual ahora se enfrentaba el sucesor de Chávez, Nicolás Maduro, con Enrique Capriles de nuevo. Fueron unas elecciones muy polémicas, recuerdo, unas elecciones cuyo margen de voto fue alrededor de 100.000 personas, 100.000 votos, si no mal recuerdo, y que terminó como tal por un llamado fraude electoral por parte de la Mesa de la Unidad. Y bueno, no sé qué más quieras agregar sobre estas elecciones, Daniel. Sí, evidentemente retomó desde las elecciones del 2012, tú estás diciendo que Chávez, que en ese momento seguía siendo bastante querido por una gran parte del país, se alzó con la victoria y principalmente podemos observar un cambio radical que tuvo el Capriles del 2012 con el Capriles del 2013. El Capriles del 2012 tenía un discurso un poco más pasivo y en comparación con el de Chávez, que Chávez iba durísimo a trago, y en las elecciones de 2013, después de que Chávez haya muerto, Maduro se logra alzar con la victoria, pero esta vez contra un Capriles que tenía un discurso mucho más agresivo. No sé si lo recuerdas, el cambio radical que tuvo Capriles en su discurso. Y en eso.
Sí, Capriles Ujú. anteriormente a eso manejaba una retórica muy tecnócrata, una retórica que no era como tal populismo y sin duda alguna en su segunda campaña presidencial empezó a manejar una retórica totalmente agresiva, una retórica más populista, una retórica que englobaba mejor a las personas y ya no hablaba tanto de términos en base a la tecnocracia, sino en términos que las poblaciones pudieran entender, hacía llamados muy similares a los de Chávez, a reestructuraciones de planes, etcétera, la Exactamente. creación también de planes sociales, el tema de los barrios, entre otros sinfín de cosas que también tocaba Capriles en su campaña. Sin embargo, bueno, perdió las elecciones, algunos dicen que fue fraude, otros dicen que no, y esto nos lleva a las siguientes elecciones como tal de gran relevancia, que fueron las elecciones del año 2015. En estas elecciones la Mesa de la Unidad se proclamó victoriosa. Fue algo que muy pocas personas esperábamos, sobre todo mi persona. En esas elecciones yo no esperaba Sobre que todo por los la Mesa de la resultados. Unidad ganara unas Y los elecciones. resultados que hubieron en esas elecciones, porque fue una reverenda paliza la que dio en esas elecciones. Unas elecciones que también estuvieron manchadas por la polémica. Hombres armados en el centro de votación, em, el, muchas irregularidades, como el transporte de personas no identificadas, lo que normalmente se ha hablado en todos estos años y que ha vuelto el proceso electoral de Venezuela un proceso muy que no se confía mucho en él. Y lo ha demostrado. Sí, efectivamente es un proceso un poco irregular, siempre se llaman a reconteo de votos, al final nunca se hacen, al final se hacen, pero no se hacen de una forma correcta, entonces siempre queda a la mano de las personas, las especulaciones y entre otros sinfín de cosas. Pero en esas elecciones tenemos la particularidad que no se llamaron como tal el reconteo de votos, sino que se aceptaron los resultados de forma unánime, y esto es algo que le da un punto, sin embargo, al oficialismo en las próximas elecciones que vienen, que es el hecho de que ellos reconocieron todas las elecciones y todas las elecciones que han ganado la oposición y nunca han cantado fraude en los lugares que ha ganado la oposición, a cambio de la oposición que siempre ha tildado al oficialismo de hacer trampa en todas las elecciones. Vemos como tal que esto no sucedió. Sí, diga. Disculpa que te estés ahí, pero eso no es totalmente cierto. Recuerda los fraudes de Amazonas que supuestamente dijeron que tenían que repetir la elección. O sea, en la asamblea sí tuvieron que hacerlo así para evitar la mayoría absoluta. Entonces, tampoco es que el gobierno no ha reclamado. Ellos se han movido cuando les conviene para evitar algunas veces mayorías que no quieren de la parte de la oposición. Claro, pero ya estas son unas elecciones más hacia este lado, unas elecciones de cuando Mauro se ve más encerrado políticamente porque ya ve que no está teniendo un apoyo como tal en las elecciones y que simplemente va a perder las próximas, así que empieza como tal a la jugadera sucia de la política, que es cuando ya empieza Ramos Alyub en el Parlamento a decir, recuerdo muy bien su primer discurso del Parlamento, que decía que en 6 meses ya no íbamos a tener al presidente que teníamos porque ellos lo iban a destituir y ellos iban a cambiar todo y iban a hacer prácticamente unos cambios en el país. Obviamente lo está llamando ahí a una guerra de poderes y ahí es cuando empieza como tal el juego de la política sucia en Venezuela, donde nadie como tal sigue lo que está pautado en la Constitución, sino que se hacen las cosas como simplemente las quieran hacer y ya a su libre interpretación. No, una de las cosas que yo me he dado cuenta, y se vinieron muy rápido con lo que estaban comentando del año 2012, ¿no? Primero, yo recuerdo muy bien a Diosdado Cabello cuando él dijo en el 2011-2012, cuando hubo una pelea bastante fuerte en la asamblea, con golpes y todo, que Chávez era la persona que lo frenaba a ellos en hacer, no me acuerdo exactamente lo que dijo, pero dijo que básicamente que Chávez era lo que lo frenaba a ellos de hacer locura. Básicamente eso fue lo que dije. Y eso fue lo que pasó después, a lo que se murió Chávez. Esta jugada de la mala política, como lo has mencionado, las jugadas sucias de la política fue que comenzaron, porque entonces ya hubo más poder en lo que son estas facciones de Diosdado Cabello, por un lado por los militares, el Aizami con los terroristas y Maduro con los maduristas, con la
gente corrupta, o sea, muchas veces se habla de facciones que hay en el oficialismo, pero yo no quiero hablar de ese tema porque estamos centrándonos en lo que estamos hablando aquí de las elecciones, ¿no? Pero lo que quiero decir es que esto ya venía desde las elecciones de 2013, ¿ok? Y te dije que habías lanzado una con la muerte de Chávez, porque Chávez se murió supuestamente en el 2013 y tú dijiste en el 2012, o sea que también de repente debes de tener la teoría de que Chávez se murió en diciembre cuando lo operaron. Pero Sí, más claro, allá... yo entiendo por eso, obviamente. Nunca creí como tal que Chávez se murió en el 2013, más bien se murió en diciembre del 2012, simplemente trataron de cubrirlo para ganar tiempo y bueno, ese es mi pensamiento, no sé si todas las personas estén de acuerdo aquí con eso. Es que También creo la que Chávez cuestión murió en política o la dinámica política del oficialismo siempre ha sido que cuando están ahorcados, ellos siempre tratan de dilatar las cosas y eso está pasando inclusive también con estas elecciones. Ellos adelantan las elecciones precisamente por eso, porque quieren ver qué es lo que pasa, va a pasar en Venezuela en los próximos 7 meses, desde ahorita las elecciones hasta en febrero que le toca a Maduro volver a tomar posesión, porque ponte que gana las elecciones, pero todavía no asume mandato. Entonces, las consecuencias que pueden haber producto de su elección no se van a ver realmente hasta que la suman a nivel de lo que son tratados internacionales, autorizaciones de crédito, ese tipo de cosas. Pues. Sí, totalmente de acuerdo. El plebiscito de la oposición sí se cantó fraude por parte del PSUV. Es una cosa que quería decir. Y a partir de eso, la verdad es que vimos después en la constituyente que muy probablemente hayan arreglado las votaciones para sacar más votos que le sacó la oposición en ese plebiscito. Algo que le critiqué bastante a la oposición, hacer ese plebiscito y no hacer absolutamente nada. Sí, este plebiscito también fue un poco polémico, ¿no? Eso sí recuerdo que fue muy remarcado y también está en las referencias que les hicimos llegar a todos ustedes, el hecho de que también hubieron irregularidades en el plebiscito. El oficialismo cantaba como tal de que había muy pocos centros de votaciones como tal, porque para la cantidad de personas que fueron a votar, fueron alrededor de 8 millones, 7 millones 600, entre ese rango. Y la verdad es que sí era algo sensato creerlo, pero también la gente en la calle se sentía que había gente en la calle queriendo votar como tal. Y bueno, luego de eso ya las cosas se empezaron a tornar un poco oscuras, que es cuando empieza el tema, bueno, ya ahí se venía llevando el tema de las protestas y de cómo la oposición no pudo hacer buenas jugadas y terminamos donde terminamos, el hecho de que Maduro se haya podido reivindicar a través de un fraude electoral, no solamente cantado por la comunidad internacional, sino también cantado por la misma compañía que proveía el sistema electoral como tal en su propia Asamblea Nacional Constituyente. Sí, ¿vas a añadir algo, Daniel? No, lo vi todo. Perfecto. Sí, bueno, y luego las irregularidades de todas las elecciones del 2017, las irregularidades con las regionales, con las municipales, la abstención al voto como tal, luego la MUD para estas elecciones presidenciales llamaba al voto y se fueron como tal otra vez a reuniones, a diálogo, terminaron concluyendo de que no iban a ir a las elecciones, llamaron a la abstención y esto nos ha llevado hasta la circunstancia donde estamos hoy en día. Sí, Sí, donde la oposición esta está participando circunstancia. y más bien tenemos a dos candidatos que se podrían considerar candidatos independientes. Henry Falcón por parte y Javier Bertucci por el otro. Además Nicolás Maduro, por supuesto. Sí, y estas elecciones que fueron principalmente llamadas por la Asamblea Nacional Constituyente, y sin embargo, luego se postergaron como tal por parte del Poder Electoral para el 20 de mayo, que vendrían siendo en estas últimas fechas, bueno, prácticamente en 4 días. Y bueno, ha sido pronunciado como tal, muchos entes no gubernamentales han pronunciado
su preocupación sobre estas elecciones. Entes como el Foro Penal Venezolano, el Voto Joven, el Observatorio Electoral Venezolano y la Red Electoral Ciudadana también han expresado como tal su preocupación de estas elecciones, ya que ellos hablan del impedimento de la participación de algunos partidos políticos, el tiempo de cómo se establecieron estas normativas electorales, de otro sinfín de cosas. Y a esto también se le suma los organismos internacionales como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Unión Europea, el Parlamento Europeo se ha pronunciado muy fuerte en contra de estas elecciones presidenciales. También está el gobierno de los Estados Unidos. También está la OEA pronunciándose en contra de estas elecciones. Tenemos el Grupo de Lima. Un sinfín de factores que de verdad muy antes de estas elecciones ya están llamando a las irregularidades, y es que efectivamente se están presentando muchas irregularidades en el proceso. Y bueno, no sé qué opinen ustedes al respecto, de verdad, coméntenme. Fíjate, el punto de quiebre con respecto a las elecciones no sea tanto por la constituyente. La constituyente fue una de las cosas que fue uno de los primeros detonantes, pero el segundo detonante, y fue el definitivo para que hubiese toda esta crítica a nivel internacional, fue el fracaso de los diálogos en República Dominicana. Ese fue el detonante más grande, porque esos diálogos en Dominicana, si se lograba un éxito y se firmaba un acuerdo, entonces llega a haber como cierto apoyo por parte de los países que estaban allí colaborando a que se diera ese diálogo. Al no darse esa firma del acuerdo y haberse disuelto ese diálogo de la manera que se disolvió, en donde Julio Borges salió diciendo que no iba a firmar nada, porque simplemente no se estaban dando las condiciones que ellos estaban pidiendo, por lo menos las mínimas, para que se hubiese unas elecciones correctas, y el gobierno huyendo para adelante, porque es lo que hace normalmente, convoca las elecciones y después le dice, no, vamos a cambiarlas para darles tiempo a ver si se postulan. Entonces ahí es donde viene el rechazo a la comunidad internacional, porque significa que vas a adelantar las elecciones sin un acuerdo y de paso, lo vas a utilizar, lo vas a hacer sin las condiciones mínimas electorales que te estaban pidiendo dentro del diálogo. Entonces ahí es donde viene la crítica a Henry Falcón y viene la crítica a Bertucci y a los otros candidatos que se lanzaron. Porque si no se dan las condiciones mínimas para que se diera una elección, ¿por qué te lanzaste? ¿Por qué te fuiste en contra de lo que se estaba buscando en República Dominicana que no se logró? Entonces ahí es donde viene todo este problema. Pues el detonante grande aquí con respecto a la comunidad internacional, lo todas esas cosas, no fue solamente la constituyente, sino que el hecho que la constituyente haya convocado la elección sin haber llegado a un acuerdo en República Dominicana. Claro, ese es el problema que yo también estoy viendo, y la verdad es que no entiendo también cómo la oposición, teniendo tanto poder de voto, porque en realidad lo tenían a todo el pueblo detrás de sí, es innegable decir todo el poder. Tampoco podemos decir que todo el oficialismo ya se había alejado de Maduro, pero sí, efectivamente la oposición sí tenía una gran cantidad de convocatoria, y bueno, ellos dejaron perder eso simplemente para irse a un diálogo. Ahí ya entra como tal la vibra de la negatividad en el venezolano. No sé a ustedes, pero desde que esto pasó y las protestas se perdieron como tal, se ha sentido en la calle ese ánimo de decepción, ese ánimo de que ya no hay esperanza, ese ánimo de que ya todo está perdido. Y es totalmente triste, porque cuando vimos el hecho de esta foto que fue totalmente controversial del puente con Colombia, de todas las personas yéndose, bueno, eso es algo que terminó impactándome, y de verdad, wow, fue algo que tocó muy fuerte, y es principalmente que creo esa que es una de las cosas que va a ser más determinantes en estas elecciones presidenciales, el hecho de que las personas ya han perdido la esperanza y que ya de verdad no saben ni qué votar, no saben por qué votar, no saben si van a votar, saben si votan por votar. No es algo que esté llamado a unas elecciones como deberían ser, como tal. Exacto. Y además eso fue el gran detonante que hizo que la gente ya no leyera más a la MUD, entre las terribles decisiones que tomaron en 2014 y el año pasado con las protestas. El hecho de querer insistir con un diálogo con gente que no quería hacer un diálogo, y con no quería hacer un diálogo realmente, me refiero, un diálogo que prácticamente lo único que les ayudó es a obtener oxígeno o a darle una estocada por espalda a la MUD. Ya lo acabamos de decir.
también, no es cosa de que la gente no sepa por quién votar, es que no tiene por quién votar. Hoy por hoy la oposición está dividida entre votar o no votar. Y entre las personas que quieren votar, hay otra división de las personas que quieren votar por Falcón y quieren votar por Bertucci, lo cual minimiza las posibilidades. Si es que hay alguna posibilidad de ganar estas elecciones con un CNE que es absolutamente corrupto y con un gobierno que no quiere seguir por las buenas y tiene razones para no salir del poder, porque muchos de ellos realmente salen del poder y personas como Diosdado Cabello lo primero que tienen que hacer es enfrentarse a un tribunal, hacen que no haya muchas posibilidades. Y precisamente eso es lo que dice. Se nota en las calles que no hay esperanza, que ese sentimiento de que ya no hay nada que hacer. No, Sí, el sin asunto, duda. el Ok, asunto, el asunto que yo veo es este, es decir, yo veo es más bien que la gente sabe qué es Claro. lo que va a pasar en las elecciones. Así de sencillo. La gente sabe, vaya a votar o no vaya a votar, ya sabe qué va a pasar en las O sea, elecciones. uno puede O sea, se suponer que sabe, el 70% ellos de las saben que Maduro personas, le van a dar las por una elecciones. estadística totalmente aleatoria, Ahora, piensa y ¿qué va a supone que pasar Maduro después? obviamente va a ganar las elecciones. Tiene el CNE a favor, tiene los militares a favor, tiene el poder mediático a favor. Lo que la comunidad internacional diga o no le interesa. Y la gente sabe que no tenemos una opción real y mucho menos teniendo dos candidatos donde esa parte del electorado que va a ir a votar se va a dividir, obviamente. No hay muchas oportunidades, pero siempre hay gente con esperanza. Es algo que hay que entender eso. Hay gente que se gana la esperanza porque según ellos la esperanza es lo único que se pierde y esas mismas personas son los que le dicen a personas como yo, que decimos que no se van a ganar las elecciones bajo ninguna circunstancia y lo dicen pesimistas, pero no es ser pesimista, es realmente ser realista. Sí, el asunto es que uno no puede ir en contra de la persona cuando la persona dice quiero votar. O sea, ya estamos aquí a 4 días de las elecciones y el que va a votar y el que no va a votar no va a votar. O sea, buscar convencer a alguien ahorita es imposible. Entonces, lo que hay que dejar que pasen las cosas, porque lamentablemente ahorita estamos en una situación en donde nosotros no podemos hacer más nada, sino esperar a ver qué sucede después de las elecciones. Y es donde viene el asunto. Ahora, sí, es verdad, hay gente que tiene obviamente esperanza en que a través de los canales más democráticos, que es el voto, las cosas se resuelvan. Hay otras personas como yo, como quizá algunos de ustedes también, que no piensan igual, es decir, que piensan igual que yo, o sea, que simplemente hay cosas que tienen que suceder a nivel de presión política, tanto dentro como fuera del país. Yo no estoy hablando de intervención, lo que estoy diciendo es que son presiones a nivel de protesta, a nivel de sanciones, como las cosas que han estado pasando, que de una u otra forma han estado funcionando, porque han hecho que el gobierno reaccione de una u otra manera. Entonces, para terminar el punto, lo que quiero decir es que a la persona que vaya a votar, hay que decirle, bueno, hágalo. Es decir, nosotros no podemos estar en esta cuestión de ya de tratar de convencer a las personas de hacer algo porque ya prácticamente las cartas están echadas. O sea, las personas que van a votar van a ir a votar. Ahora, lo que sí tenemos que ver a nosotros es cuál es la estrategia que va a tomar el CNE y cuáles son las cifras de convocatoria que van a dar. Porque ahí es donde viene la cuestión, ahí es donde nosotros tenemos que trabajar en el sentido de, ajá, cuántos votos, cuánta cantidad de votantes vas a decir que van a votar? ¿Va a decir que van a ir 12, 15 millones de votantes? Cuando realmente no se ve nada, no se ve casi nada en los centros de votación. Vas a hacer lo mismo que hiciste con la constituyente, que dijiste que votaron 8 millones de personas, no viste a nadie en los centros de votación. Entonces, ese es lo que hay que ver, o sea, más o menos cuál será la relación del gobierno y cómo nosotros como venezolanos vamos a hacer, vamos a reaccionar ante ello y cómo nosotros vamos a regar la información de lo que nosotros sí estamos experimentando aquí en Venezuela. Pues. Sí, en lo personal, yo creo que cada quien, bueno, ya al ser mayor de edad, tiene 18 años, ya sabe lo que debería hacer con su derecho al voto, independientemente de su capacidad cognitiva y su capacidad intelectual de decidir. Cada quien tiene su derecho a expresar su opinión a través del voto.
existen particularidades, existen personas que se quieren abstener, existen personas que quieren votar porque piensan que ese es su derecho y tienen que ejercer su voz de alguna u otra forma. Sin embargo, yo pienso y creo que van a ser las elecciones presidenciales, no voy a decir que con mayor abstención al voto, pero sí voy a decir que la abstención al voto va a terminar siendo muy fundamental. Ahí pasé un enlace o una foto, mejor dicho, de las últimas encuestas que se han realizado, las últimas han sido de Data Analysis, y la verdad es que Data Analysis nunca se ha, ¿cómo decirlo? Nunca se ha caracterizado por siempre ser preciso al momento de las elecciones. Data Analysis, recuerdo que las pasadas elecciones regionales y municipales, y no por decirles en las elecciones de Chávez con Capriles, también daba de ganador a Capriles, y eso es algo que nunca ocurrió. Así que no veo como tal en las encuestas una solución o algo que esperance a las personas a ir a votar. Lo que estoy viendo principalmente es eso, decepciones, personas que están hartas ya, que simplemente dicen, bueno, que gane Maduro y que gane, todo el mundo sabe lo que va a terminar pasando, y eso Claro, es lo pero que es que se no puedes nota confiar principalmente en en las la calle. estadísticas que dice ahí Lucena en cuanto al porcentaje de las personas que fue votando. En lo de la constituyente, dice Lucena dijo que había votado más de 8 millones de personas, algo que Chávez en su mejor momento lo logró y Maduro en su peor momento también lo logró. Y además de todo eso, No, Mati dijo que era mentira. O sea, hasta el Mar Mati dijo que eso fue mentira. Lo publicó y todo. Imagínense lo fuerte que fue que el Mar Mati tuvo que salir de Venezuela y decir, no, vale, yo en este rollo no me meto, yo me voy de aquí. Sí, y desde ahí ya empiezan todas las irregularidades, pero de forma descarada en los procesos electorales. Lo mismo pasó con las regionales, lo mismo pasó con las municipales, y todo porque, bueno, si hay alguien a quien le tenemos que adjudicar toda la culpa de esto, es obviamente la MUD, que decidió enfriar las calles como tal a las protestas, decidió irse al diálogo donde no sacaron nada positivo, luego llamaron a elecciones, llamaron a abstención, no se supo como tal lo que quería hacer la MUD como tal, y bueno, nos terminó metiendo en este embrollo que de verdad es muy poco probable que salgamos teniendo algo favorable para los venezolanos, porque ninguno de los candidatos presidenciales como tal aporta algo positivo, y a esto quiero terminar llegando, así que podemos pasar como tal la conversación y podemos empezar a hablar un poco de los candidatos presidenciales y sus planes de acerca de gobierno. la MUD, para Así que terminar, Daniel, si tienes yo algo que opino que decir la al MUD respecto. no es no oposicional, y esto lo ha quedado demostrado por todas las decisiones absurdas y ridículas que han tomado, además de que, por supuesto, o sea, la gran mayoría de la MUD y la gran mayoría de los partidos políticos con poder en esa organización, además de que sus políticos más representativos son socialistas o son de centro izquierda. De hecho, Henry Ramaru, por dar un ejemplo, es perteneciente de la Internacional Socialista. Desde ahí, ¿cómo se supone que un partido socialista? Bueno, yo por mi parte creo que la MUD no es una oposición, porque ¿cómo puede un Exactamente. grupo de personas que son de izquierda combatir a un gobierno de izquierda? O sea, es como una contradicción allí. Sí, obviamente, el hecho de que ninguno de los candidatos presidenciales que tengamos ahorita represente como tal la voluntad del pueblo venezolano, simplemente es más de lo mismo, es izquierda, izquierda moderada, progresismo, simplemente es lo mismo. Henry Falcón se declara a sí mismo como un progresista, Bertucci no sabe ni lo que es, tenemos un empresario que apoyaba a Chávez hasta el 2016, la verdad es que no tenemos una opción que uno pueda decir, bueno, este puede ser el candidato, sino que tenemos a un conjunto de políticos que todos se dan la mano al privado porque todos comparten el mismo sistema de ideas y de valores, vamos a decirlo así, que no representa como tal una opinión. Si vemos como tal el plan de gobierno de Bertucci, no es más que populismo. Él toca 12 puntos principales, los cuales voy a estar mencionando a continuación, y bueno, vamos a estar discutiéndolos un poquito. Lo primero que él dice es abrir el canal humanitario, solicitar ayuda internacional y medicinas y alimentos para los venezolanos, algo que si bien puede ayudar, es algo que no va a terminar resolviendo la crisis que tenemos.
Luego ya se pone un poquito más polémico y dice que van a atender las necesidades básicas de 30 millones de venezolanos. Es decir, van a atender el servicio público, la salud, empleos dignos, vivienda, seguridad, con una crisis tan grande que tiene Venezuela, con una inflación por encima del 1200% y con un PIB como el que tenemos. Así que yo quiero que por favor el Bertucci me termine explicando realmente cómo va como tal tener un gasto público tan grande en servicios públicos, salud y empleos, sin tener la capacidad para liquidar todo ese tipo de acciones. Obviamente, me imagino que él va a querer recurrir al endeudamiento y vamos a terminar, y aunque no lo queramos como Grecia, vamos a terminar debiéndole a todo, a todo el mundo como tal. Lo mismo pasó también en Yugoslavia. Esto es algo que se llama la debtocracia. Y es algo que, si es un plan que él propone y que quiere instalar, es algo que nos va a terminar hundiendo aún más Claro, en además, esta coyuntura iba a decir política dos que cosas, tenemos. Número uno, Fíjate, vamos a irlos rebatiendo de dos en dos o hablando de ellos de dos en dos para no hacer un overwhelming de esto. Ok. Primero que nada, el plan de Bertucci me parece uno de los planes más ridículos que he podido leer. Literalmente, o sea, es un contenido que puedes colocar en una publicación de Facebook y no te queda tan larga, 10 tweets más o menos. En cuanto a la apertura del canal humanitario, no explica nada, no explica absolutamente nada. Tú te pones a leerlos y no explica absolutamente nada, simplemente dice lo que va a hacer sin explicar cómo lo va a hacer. Vamos a solicitar y aceptar a nivel internacional, pero pareciera que lo quiere hacer gratis. Parece que dice que la gente de los países nos van a brindar ayuda gratis. Esto significa una deuda para nosotros. Y además atender las necesidades básicas de 30 millones de venezolanos con servicios públicos, empleos dignos, vivienda y seguridad social. Esto a mí me suena a socialismo, lo digo, y además que no explica absolutamente nada. Mira, Es como... claro, Bertucci es un pastor evangélico, ¿ok? Y aquí no quiero criticar religión ni nada por el estilo, ¿ok? Y lo que quiero decir con Bertucci es que a nivel de canal humanitario, más o menos debe tener una idea de que, bueno, no, vamos a buscar que a nivel religioso vamos a ser beneficiados con algún plan humanitario. Obviamente, nada es de gratis, y eso tiene toda la razón. Sin embargo, yo creo que lo está buscando desde ese punto de vista, porque de él de una otra manera, siendo un pastor evangélico, algún contrato tiene. ¿Ok? Primero y principal. Ahora, el problema de Bertucci es que es más de lo mismo. Es decir, como está diciendo, es populismo. Él prácticamente no conoce bien de los planes de gobierno. Simplemente lo que está buscando es pescar en río revuelto, a ver qué pasa después de las elecciones. Eso es lo que yo veo y lo digo de manera cruda sin hacer mucho análisis. Ahora, lo que sí quería, el punto que sí quería tocar, y tocaron muy rápido el punto del papel de la MUD. Mira, el papel de la MUD básicamente es buscar la manera de que sus financistas puedan cobrar los bonos de deuda que les debe el gobierno. Y la única forma que lo logren es con estabilidad política. Si no la pueden lograr sacando a Maduro, tienen que buscarla a través del diálogo, que no tuvo éxito porque hubo otros actores que, como Estados Unidos, que prácticamente evitaron que eso sucediera, es otra cosa. Pero eso es lo que sucede. La MUD ahorita tiene que hacer tiene que buscar su papel a un costado porque ya a eso ellos no les funcionó. Entonces están viendo qué pasa después de las elecciones para entonces volver a actuar. Sí, es algo que tienes muy en lo cierto, tienes mucho de lo cierto en lo que dices. La MUD simplemente ha estado ahí por beneficios empresariales propios. Recordemos que la mayoría de todos los candidatos de la MUD tienen empresas propias, empresas que trabajan también con el mismo gobierno. Este es el caso de Ramos Ayub. Por Televisión Nacional, férreo defensor, opositor, mejor dicho, del gobierno, pero por detrás de la mesa tenemos todos los acuerdos entre políticos. Recuerdo muy bien una conversación que tuvo Juan Requesens y también este pana de la alcaldía de Chacao con Jorge Rodríguez, en donde claramente se estaban tomando su buen whiskycito, bien caro, Old Par, por cierto. Y bueno, y las personas en una coyuntura
en mitad de las protestas. Eso es algo que no debemos olvidar y parece que es algo que las personas olvidan demasiado rápido. El hecho de que los políticos están ahí simplemente haciendo un show, montándolo, y eso es algo que no se muestra como tal, porque al fin y al cabo, si alguno tiene la posibilidad en esta conversación y las personas que también estén oyendo en el futuro de ir a la Asamblea Nacional, claramente van a ver que antes de entrar a la Asamblea todos son amigos, cuando entran a la Asamblea son enemigos, salen y nuevamente son amigos. Exactamente. Ahora pasamos a los siguientes puntos del plan de gobierno, entre comillas, de Bertucci. Que uno sería reestructurar el sistema educativo en dos etapas, esto garantizando las necesidades básicas de sus estudiantes y docentes sean cubiertas. Pero la dice que regresarán la autonomía a las universidades. Esto no sería, podría decirse. Realmente está diciendo que va a haber educación pública y privada como siempre, en cuanto a la universidad. Que si no se está contradiciendo en el punto del sistema educativo. ¿Puedes repetir eso, Dani? Porque él dice que regresarán la autonomía en sus universidades, pero si ese fuera el caso, entonces no podría garantizar las necesidades básicas de los estudiantes y los docentes en esas universidades, porque pasarían a ser compañías privadas prácticamente. Elabora más eso. ¿Se escucha bien? Sí, explícate mejor, por favor, para entender un poco la idea. Ok. Está diciendo que Bertucci dice que va a Un poquito reestructurar el sistema educativo en todas sus etapas, para garantizar las necesidades básicas de los estudiantes y los docentes. Pero a la vez dice que regresará la autonomía a las universidades. Esto yo lo veo contradictorio, a no ser que esté pensando en educación pública y privada, porque en el caso de que de las universidades autónomas, pasarían a ser compañías privadas prácticamente. Por lo tanto, el primer punto de esta parte del plan de gobierno no podría aplicársele. Exacto. No es que sean privadas, sino que las universidades, por ejemplo, en este momento deberían ser autónomas, pero no lo están siendo, pues. Sí, el asunto yo creo que tiene que ver con el programa de estudios, con la elección de las autoridades, con ese tipo de cosas. Yo creo que si refieres a eso, Claro, pues pero que para ser las una universidades sean universidad autónoma, autónomas en el eso sentido de sería poder elegir sus autoridades, velar elegir por su sus programa de propios estudiantes, estudio, velar por sus Exacto. propios docentes, de cosas. o por lo menos una autonomía completa, me refiero. ¿Qué piensas tú, Blas? No, es que realmente todas las universidades de una u otra manera nacionales buscan ser autónomas, es decir, porque eso es lo que buscan. Lo que pasa es que no todas pueden serlo en el momento y por eso es que en un principio se crean, después se hacen universidades experimentales para poder ver cómo es que se pueden convertir en autónomas y cómo elaboran sus programas de estudio, ese tipo de cosas, y después que se hacen autónomas. Un ejemplo, yo me gradué de la Simón Bolívar, ¿ok? Yo tengo ya 9 años graduado de la Universidad Simón Bolívar. Y esa universidad todavía, hasta el sol de hoy, es una universidad experimental. O sea, tiene cierta autonomía en algunas cosas, pero en otras no. Entonces, cuando se refiere a autonomía, se refiere a eso. Que el CNU no se meta en elegir las autoridades, que el CNU no se mete en sus métodos de ingreso, ese tipo de cosas, pues. Entonces, todas las universidades buscan eso, pero no todas se le da toda la autonomía. Entonces me imagino que la cosa debe ir por ahí. Y si no va por ahí, entonces el tipo está pelado. Sí, yo también creo que va por el simple caso de los programas educativos y las cosas que se tienen que estar impartiendo, ya que vemos al gobierno también con el tema de las personas que entran y que no entran en el tipo de universidades autónomas. Pero ya para irnos de un poco de Bertucci, podemos concordar todos de que de verdad es puro populismo, la verdad no tiene un plan fuerte, no dice cómo lo va a hacer, simplemente dice lo que va a hacer y ya. Así que creo que no es necesario seguir hablando con Bertucci. Un plan que sí veo bien estructurado, con ideas, vamos a decirlo, no voy a decir buenas ideas, ya que hay unas que no me parecen totalmente racionales, es el caso de Henry Falcón. Henry Falcón
propone 3 aspectos principales: que Venezuela funcione, que Venezuela sea solidaria y que Venezuela produzca. En el caso de que Venezuela funcione, él habla de la dolarización, algo de lo cual yo no estoy del todo de acuerdo. No sé qué opinan ustedes al respecto. Es una locura. Hola, buenas noches. Bueno, en lo principal, yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo principalmente porque sería perder autonomía y sería perder soberanía. No quiero que me tilden de una persona nacionalista ni una persona que cree mucho en la patria, pero sí sería perder soberanía y sería perder control sobre nuestra moneda. Obviamente, para poder acceder a una dolarización completa, tendríamos que recurrir a lo que está hablando Bertucci, o lo que yo estaba hablando de Bertucci, de cómo iba a financiar su gasto. Y bueno, esto tiene que ser obviamente a través de créditos internacionales, al FMI, a países como China, Rusia, y sería endeudarnos más de lo que ya estamos, a una capacidad productiva y de pago de deuda casi nula, porque no estamos pagando nuestras deudas, simplemente estamos liquidando los intereses de nuestras deudas. Así que yo no lo veo como algo factible. La gran influencia que esos países van a tener sobre nosotros. ¿Cuánta autonomía no podremos perder de esa manera? No, Sí, la cuestión de la dolarización es esto, ¿no? O sea, es una locura en el sentido de que ahorita somos un país que está arruinado a nivel de no tener, estamos endeudados por todos lados. Estamos buscando dinero a través del petro porque no hay forma de adquirir deuda. Entonces, dolarizar con unas reservas internacionales que están por debajo de los 10.000 millones de dólares es una locura, así de sencillo. ¿Por qué? Porque tú tienes que disponer solamente esos 10.000 millones de dólares y de lo que puedas producir que no estás produciendo. Entonces, la cosa tiene que venir por ahí. ¿Cómo tú consigues el dinero para sostener la economía? ¿Será que las empresas privadas sí quieren entrar a Venezuela para poder entonces financiar todo lo que es la producción a nivel de petróleo, a nivel de agricultura, a nivel de ese tipo de cosas? Entonces, el asunto es ese. ¿Quién va a realmente venir a invertir en Venezuela, pagar salario de trabajadores, ese tipo de cosas? Y nosotros estamos dispuestos a nacionalizar, a privatizar todo lo que tenemos nacionalizado. Ese es el asunto. Porque no sé si hay algún presidente que tenga el bueno para decir, no, tenemos que comenzar a privatizar porque no tenemos dinero. Entonces, ese es el problema. Claro, ¿Quién va a tener la bola de decirlo? Esto va a causar muchas repercusiones sociales, principalmente, y soy fiel pensador de que el pueblo venezolano ya está acostumbrado al populismo, está acostumbrado a las cosas gratis, está acostumbrado a que el hecho de que el simple hecho de mencionar la palabra privatización ya lo ven como un ataque a su soberanía, ya lo ven como un ataque a las cosas que son realmente suyas. Y la verdad, aquí me gustaría mencionar lo engañado que vive el pueblo venezolano, porque vamos a ver, la retórica del petróleo es nuestro. El petróleo sirve, bueno, para financiar algunos planes sociales, pero no a todas las personas les llegan petróleo. El hecho de decir que el petróleo sea nuestro significa que yo puedo ir en este momento, comprar acciones de PDVSA y PDVSA, yo voy a empezar a ser acreedor de PDVSA. Eso es, ¿qué significa que el petróleo sea mío? Y que yo tenga la capacidad como tal de comprar petróleo de PDVSA y que yo sea un acreedor de PDVSA. Eso significa. Y ahí es cuando empieza ya esta retórica que tenemos tan inculcada del populismo a hacer efecto. El simple hecho, y es algo que todos tenemos que estar de acuerdo, de que en Venezuela, una vez se haya pasado toda esta coyuntura política, que por cómo se ve, no van a ser en estas próximas elecciones, sino que bueno, va a ser en un futuro más próximo, vamos a tener que caer en las prácticas neoliberales más fuertes que algún país jamás haya visto. Y es algo que vamos a pasar trabajo y es algo que tenemos que admitirlo y es algo que tenemos que decirlo. Pero vamos a pasar trabajo, pero las personas van a poder vivir, van a poder autosustentarte, no van a tener que depender de nadie, se va a descentralizar todo lo que tenga que ver con el gobierno. Venezuela es uno de los países más centralizados del mundo, tenemos las regulaciones, bueno, hasta por el techo, nuestro índice de libertad económica está por el piso, y esto es algo que tiene que pasar. Las políticas neoliberales más fuertes que tenemos que implementar de una, leyes de austeridad, recortar el gasto público al máximo, algo así como lo que ocurrió en Alemania en el año 2013 con Angela Merkel, un recorte del gasto público total, austeridad para empezar a crecer de aquí a 10 años.
mientras se haga el gradualismo que se está haciendo, como lo estamos viendo ahorita en Argentina, no vamos a terminar resolviendo nada, porque ahí tenemos a Macri y su gradualismo neoliberal que no está resolviendo ningún problema, volvió a implementar el control cambiario que no va a tenerle, y como tal le está creando otro problema y la inflación sigue subiendo en Argentina. Así que o el pueblo venezolano acepta como tal que van a tener que pasar rencha con las medidas neoliberales para 10 años a crecer, o simplemente seguir viviendo de miseria. Y el asunto es que Exactamente. soporte la presión política. El problema es que no hay gente que realmente aquí en Latinoamérica que soporte esa presión económica. La cosa es que ahorita también estamos en una situación en donde cualquier cosa que pueda medio mejorar la situación es buena. Entonces, realmente lo que tenemos aquí en Venezuela es una oportunidad. ¿Ok? Claro, es una coyuntura política. Es una También coyuntura se- que queremos un cambio. Porque, ¿qué más mal podemos estar? Podemos estar más mal Para mí, que el gobierno aquí. Pero Ese si factor, se va el claro. Y lo que se dices toma- tú, libertario, de esa mentalidad socialista que está instaurada y que muy probablemente haga que los venezolanos por mucho tiempo no vayan a querer ver un modelo capitalista en pintura, es totalmente cierto. Pero ahora quiero hablar del tema de la dolarización de Falcón. El problema con la dolarización es que perdemos bastante soberanía económica. Y no me refiero a simplemente una cosa a largo plazo, es a largo plazo. Porque al momento de dolarizar, tú tienes que regirte a las políticas de Estados Unidos. Todo lo que haga Estados Unidos con su moneda, tú tienes que acatar. Y por supuesto, los intereses de Estados Unidos muy probablemente no tengan absolutamente nada que ver con los intereses venezolanos. Es más, muy probablemente a Estados Unidos no le interesan los intereses de Venezuela. Y además de esto, al tener que comprar todas las monedas, todas las pólizas, todas las seguridades del dólar, lo hace algo muy complicado de revertir. Y en caso de ser Henry Falcón, que es un socialista, esto es algo que realmente es al estar asustados. Porque si lo llega a aplicar, cosa que no lo va a hacer porque este tipo no va a llegar al poder, te lo aseguro, podría ser algo bastante peligroso para el futuro lejano del país. Sí, Sí, la- y aquí me gustaría aportar otras ideas aparte de la dolarización. La inflación es un problema que se puede resolver simplemente produciendo y con una buena política fiscal y monetaria, donde los ingresos sean lo suficientemente concretos para que el gobierno no peligre y se pueda mantener una estabilidad política, y que los venezolanos como tal volvamos a tener la confianza, que se levante como tal este control cambiario, que lo que hace es agravar más a la situación, que vuelvan como tal la reivindicación a las instituciones, que se empiecen a publicar todos los números. Esas son las formas que se combate la inflación, se combaten con la verdad. El hecho de que los venezolanos vivimos en una mentira, de que no sabemos cómo están los datos, es lo que hace a las personas como tal tener más confianza en monedas extranjeras como el dólar, el euro, o incluso monedas metales o dinero metálico, vamos a decirlo de esa manera, como lo es el oro o la plata, incluso también las criptomonedas. Muchos venezolanos se están beneficiando ahorita del tema de las criptomonedas, y eso es algo que, bueno, todos aquí como participantes y miembros de la comunidad de Steemit sabemos el esfuerzo y la gran ayuda que representa Steemit para todos nosotros. Exactamente. Sí, a ver, con respecto a la dolarización que estaba hablando, ¿no? La dolarización, eso depende de cada país si es bueno o es malo. No en todos los casos es malo. Es decir, por lo menos en Ecuador está funcionando bien, ¿ok? Pero a ellos les funcionó de una u otra manera, teniendo reservas, teniendo una política monetaria coherente. Entonces, no es malo. Lo que pasa es que aquí en Venezuela no tenemos suficientes dólares como para mantener un país. Y no tenemos empresas que quieran invertir en el país como para decir, yo con esas empresas nosotros podemos producir y generar ingresos y poder mantener o lograr que las personas tengan un ingreso justo, ¿no? Entonces, no es que la dolarización sea mala, es que aquí en Venezuela no aplica por todas las cosas que hemos estado hablando. ¿Qué sabemos nosotros en el futuro? De repente
sí funcione, de repente llegue, haya inversión en el país y nosotros tengamos un buen movimiento monetario y para evitar la inflación y para evitar todos estos problemas que podemos tener con una moneda nuestra, entonces se decida dolarizar. Eso puede ser una solución. El problema es que ahorita no. Claro, es que Claro, yo Sí, creo puede que ser dolarización en sí no es una... algo totalmente malo, porque la dolarización lo que hace es que te va a dar una economía estable. Pero el problema es que al ser algo irreversible y hacer Venezuela, y con decir Venezuela me refiero a tener todas las riquezas, todo el potencial turístico y económico que tiene este país, a largo plazo puede llegar a ser algo negativo para el país, porque no tener su control económico no va a poder explotar totalmente todo su potencial. ¿Sí? ¿Se me logro explicar? La dolarización es algo que va a servir muchísimo a corto plazo, sobre todo. Sí, claro. Y bueno, vamos a pasar ahorita al siguiente punto. Creo que ya todos concordamos hasta ahora de que la dolarización no es algo factible como tal en Venezuela, ya sea por ámbitos de liquidez monetaria, ya sea por el simple hecho de que se pierde la soberanía, ya sea por el endeudamiento, por cualquier razón. No es algo que sea factible, así que vamos a pasar con el siguiente punto que tocan los 5 candidatos presidenciales, el tema de la educación. Ellos hablan de que van a hacer reformas y regulaciones en el sistema educativo, de que van a mejorar el sistema, de que van a promover los valores. Y yo, en lo personal, me gustaría saber cómo en un país donde se promueven los antivalores, donde no existe un imperio de la ley, no existe como tal el Estado de Derecho, se pueden como tal inculcar este tipo de cosas a una población que ha crecido con antivalores toda su vida y que es algo más que algo que esté inculcado, es algo que sea inherente e intrínseco en ellos mismos. No sé qué opinen, no sé qué opinen Las ustedes al respecto. pasacortes no se puede. Dejar que sean los padres y maestros quienes directamente eduquen a los chicos y que no esté el gobierno metido diciendo qué es lo que van a aprender y cómo van a aprender los muchachos. De hecho, eso que acaba de decir Julio es totalmente cierto, porque la primera protesta que hubo contra Chávez fue en el año, protesta seria que hubo en la oposición contra Chávez, fue en el año 2001 cuando se quiso imponer el decreto 1011, que era básicamente el adoctrinar a los niños en los colegios. Y esa primera protesta fue lo que desencadenó todos los hechos que hubo después a final de 2001 con el primer paro empresarial y en el 2002 lo que pasó. Entonces, el problema fue desde el principio con la educación. Chávez se quiso meter con los hijos, o sea, con muchos de ustedes inclusive, porque ustedes eran niños para ese tiempo, o tendrían que 7, 8, 9, 10 años, se quería meter con ustedes, ¿ok? Con la educación de ustedes, y por eso fue que muchos padres comenzaron a salir y protestar. Porque si los padres dejan perder su autoridad frente al gobierno para que lo eduquen, entonces ¿de quién va a tomar el ejemplo los niños? ¿No será entonces del gobierno y no de los padres? ¿Y qué ejemplo van a tener del gobierno? Corrupción, mentiras. Claro, pero ahí tenemos que tomar en cuenta de que nuestras instituciones, y yo soy fiel creyente de esta idea que yo tengo, de que todas nuestras instituciones gubernamentales son un reflejo de nuestra sociedad. Si nuestra sociedad está sumergida en corrupción, que lo está, en nuestro gobierno va a haber corrupción. No, no sé si ustedes opinan al contrario, de que es el gobierno el que incita a la corrupción y no la sociedad la que incita a la corrupción. No, es el gobierno. Es el gobierno, totalmente. Tú tienes toda razón en esa frase, la verdad. Ok, entonces estamos de acuerdo en ese punto de que es la institución como tal que promueve también la corrupción y que sin un imperio de la ley ni una persona que ejerza como tal los derechos de los ciudadanos nunca vamos a tener un cambio en la cosmovisión del venezolano ni la forma en la que fue educada. La verdad es que es un tema muy complicado. El tema de la educación es uno de los temas más complicados que sin duda hay aquí en Venezuela, de cómo se recupera a una población, vamos a decir, prácticamente perdida y se recupera como tal, porque por más positivistas que queramos ser, nuestra población ya está sumergida en la corrupción, ya no hacen otra cosa que pensar en el sobrevivir y en el sobrevivir están ese tipo de acciones malignas porque se desatan todos estos pensamientos primitivos humanos.
Así que no sé si ustedes crean que realmente va a haber un cambio como tal en la cosmovisión del venezolano, en la forma de ver de vida. Es que el asunto es que el Sí, problema es que pero no ahora. Va a haber un cambio dentro de 10, 20, incluso 30 años. ¿Y por qué digo esto? Porque esto va a ser un proceso poco a poco. Lo que se tardó 18 años, casi 20 años en destruir, no se va a arreglar en 5 o en 10. Se va a necesitar una cantidad de tiempo similar para arreglar a la sociedad tan podrida que tenemos. Y van a haber distintos factores, en mi opinión, que van a influir a que la sociedad se vaya sanando poco a poco. Primero que nada, las políticas en seguridad. Si tú pones algo similar a lo que hacía Pérez Jiménez, por ejemplo, que castiga con mano dura la delincuencia, vas a notar automáticamente que va a haber que va a ir bajando los índices de delincuencia. También está el factor económico, que cada vez que la economía vaya sanando y se vaya yendo para arriba, los venezolanos van a tener menos necesidad, van a dejar de hacer tantas marañas, tantas cosas que no me caben en la cabeza de que una persona puede llegar a hacer estas cosas, como por ejemplo aprovecharse las escasez de medicinas para venderlas a un precio increíblemente alto. Y ojo, yo estoy totalmente de acuerdo con el libre mercado, pero es inmoral. Es inmoral con las medicinas, a pesar de que es permitido, es algo inmoral hacerlo con una necesidad importante. No sé si tú opinas lo mismo. Yo creo que tú vas a estar muy en desacuerdo conmigo en esta declaratoria. No, bueno, eh, es que es complicado. Coño. ¿Puedes repetir lo que Sigue dijiste? hablando. Esto está grabado. Bueno, entonces seguimos a otro punto, seguimos hablando de la educación o cómo tal, qué proponemos, qué soluciones podemos ver, algo. ¿sabes qué? Yo creo que fue Julio que preguntó que qué era lo que proponía, fíjate, el problema es que ahorita hay muchas leyes. Hacen leyes para todo y no se respeta nada. Fíjense bien, a cada rato andan creando decretos y leyes, hacen muchas, pero no se respeta ninguna. Entonces, el asunto es simplificar realmente lo que se quiere lograr con las leyes, qué se debe regular, qué no se debe regular. Eh, em, Políticas sensatas de educación a la población. Mira, yo recuerdo hace 20 años, 25 años, cuando a mí me enseñaban educación moral y cívica y me enseñaban bien. Es decir, yo no veo que no aprendí ciertas cosas de ese punto, aprender a pensar. O sea, había muchas cosas que se le enseñaban a uno y mira, yo creo que aprendí de eso. Ahora, yo no sé si se está enseñando ahorita, no tengo hijos todavía, pero no sé si estará enseñando. Si no se está enseñando, entonces estamos fallando de por sí. Y la otra cosa, es decir, buscar personas, educadores, maestros que también sean intachables, que tengan un récord, un buen récord académico, que tengan, obviamente no tengan ningún problema ni control policial, ni que paguen impuestos, o sea, ese tipo de cosas. Son cosas que tienen que ser personas ejemplares. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que deben haber reformas en el sistema educativo. Cuando yo estudié en lo personal, ya hace 5 o 6 años que salí del bachillerato, la verdad es que las materias que veíamos, no veíamos como tal una formación en valores, veíamos una materia llamada formación ciudadana, pero era para conocer realmente cómo se movían la situación aquí en nuestro país, daban cosas como nuestro sistema, cómo estaba dividido el país, el gobierno como tal, los poderes, el ejecutivo, el legislativo, el electoral, el etcétera. Y la verdad es que nunca, y eso es algo que es muy fundamental, el hecho de que no solamente en la casa se recalquen los valores, sino que también se hagan en la escuela, y eso es algo que se perdió sin duda alguna, es algo que yo nunca vi, a mí nunca me enseñaron ningún valor como tal en la escuela, y creo que es algo
no solamente del sistema público, sino también del sistema privado, dado que yo estudié en liceo privado y también he tenido compañeros que han estudiado en otros liceos y también me han hecho llegar a la misma cuestionamiento cuando he debatido precisamente el tema de la educación aquí en Venezuela. También considero que va a ser complicado por el hecho de que los profesores, y esto no es algo único y exclusivo del gobierno de Chávez, esto es algo que se viene arrastrando desde la Cuarta República, desde el puntofijismo, que los profesores siempre han sido mal pagados y por lo tanto siempre se ha incitado a la mediocridad con los profesores. Por ejemplo, en el ámbito del sistema educativo aquí en Venezuela, los profesores tienen el sueldo más malo de toda Latinoamérica y lo han tenido incluso antes de que llegara Chávez al poder. Creo que desde el año 93, si no mal recuerdo, hasta la actualidad, los profesores universitarios han tenido la peor remuneración de trabajo de toda Latinoamérica y eso es algo que tenemos que rescatar. También el hecho de que los profesores no puedan raspar estudiantes es algo que terminó agravando completamente a todo nuestro sistema de meritocracia, el cual veníamos teniendo. Si bien no era perfecto en la Cuarta República, al menos era algo de meritocracia y eso es algo que tenemos que recalcar. Personalmente estudio en la Universidad Central de Venezuela, la meritocracia no existe para nada en la universidad. Recuerdo que yo tuve que hacer un concurso para entrar en la universidad. Hoy en día no hace falta un concurso, simplemente hace falta rellenar una planilla en internet, poner que eres de los estratos sociales más bajos y ya tienes un cupo garantizado. Eso sin tomar en cuenta de que tu formación de segundo nivel no es una formación que pueda competir con sistemas de meritocracia de otras escuelas, vamos a decir el Santiago del León, vamos a decir, no sé, el Santo Tomás de Aquino o etcétera. Y entonces esa disparidad muy grande entre los sistemas, ya las personas están optando por un sistema privado que si bien todavía no ha superado el sistema público que tenemos, ya lo va a terminar superando y eso es algo que es totalmente preocupante. Por ejemplo, yo en la universidad sí soy una persona que es muy apegada a mi universidad, a mi alma mater, y de verdad que me preocupa el hecho de que no tenga profesores. Tengo materias que incluso tengo 4 o 3 profesores y es algo que se está viendo muy preocupante no solamente en mi universidad, sino también en todas las otras universidades autónomas del país. Y que es algo que no vamos a terminar resolviendo hasta que salga el gobierno, lamentablemente, porque nadie va a estar dispuesto a recibir un salario tan bajo y tan miserable para ir a dar clases, gastar de su tiempo. Las personas prefieren estar trabajando en cualquier otro lugar donde remunera mejor dinero, para serles sincero. Sí, es decir, hay muchas cosas hay mucho hilo que cortar en ese asunto, ¿no? Daniel le está comentando aquí, Steam Dan está comentando con respecto a los precios de la gasolina. Es otro de los puntos, fíjense, en el 98 el precio de la gasolina estaba, creo que eran 5 bolívares y eso duró casi 16 años. De hecho, el precio de la gasolina cambió realmente fue en el año 2016, si no me equivoco. Tuvo 16, casi 18 años en el mismo precio, hasta que Maduro dijo, bueno, vamos a subirlo, cuando ya prácticamente no estaba subiendo nada. Entonces, en el 98 teníamos el ingreso suficiente para pagar un precio de la gasolina a 5 bolívares, cuando el dólar estaba como en 400, o sea que no era mucho, pero era representativo de lo que se podía hacer con ese dinero a nivel de subsidio o inclusive mantener simplemente la operatividad básica de la industria petrolera en Venezuela sin tener que depender de otros gastos. Y fíjense, esto más es utilizado como instrumento político para que la población sienta que, bueno, puede tener un carro y sacar el carro y poder ganarse su dinero sin tener ese gasto allí, no sé. Sí, evidentemente los precios de la gasolina tienen que subir. En lo personal yo opto por un sistema de precios internacionales donde todos los países tengan el mismo precio de la gasolina. Es algo totalmente ilógico que el precio de la gasolina, que es un material tan fundamental, sea tan bajo en Venezuela. Cuesta menos que, bueno, qué decirte, o sea, ya no hay nada con qué compararlo porque todo es exorbitantemente más caro que el simple hecho de un tanque de gasolina. Son 200 bolívares, un caramelo ya te cuesta
10 veces más el precio de la gasolina, así que es algo totalmente ilógico y irracional, y es algo que los próximos gobiernos, aunque no lo crean, se tienen que parar de frente y decir sinceramente, mira, los precios de la gasolina no pueden ser estos, tenemos que estar todos conscientes de que hay que buscar maneras de refinanciar nuestra deuda, maneras de mantener nuestro gasto público, por así decirlo. Obviamente, evidentemente, los gobiernos lo van a mantener, nadie va a recortar el gasto público de esa manera, y esa es una forma eficiente como tal de volver a refinanciarlo. Y también volver al tema de los impuestos. Yo, con mi cosmovisión libertaria, no creo en los impuestos, pero sí creo que hay algunos impuestos que son necesarios, y más en esta coyuntura política que estamos viviendo, son necesarios los impuestos para volver a levantarnos como país. No, eventualmente sí se necesitan impuestos. Es decir, si el gobierno de una u otra manera tiene que mantenerse a nivel administrativo, los impuestos son la forma como se logra, ¿no? Ahora, sin embargo, el punto es el porcentaje que tú vas a cobrar por los impuestos. Porque, por ejemplo, hay países como los países nórdicos que hablan del socialismo, que son socialistas y tal, pero ellos ponen supuestamente todo a costa de los contribuyentes. Entonces, igual, el punto es que los ingresos que nosotros podamos tener, lo podamos utilizar de tal manera de que los servicios, sean públicos o privados, sean eficientes. ¿Ok? Y eso es lo que pienso. O sea, si tú vas a cobrar impuestos por algo, es porque el servicio o lo que tú estás brindando con ese pago de impuestos tiene que ser eficiente. Sí, Entonces, evidentemente los impuestos tienen que estar destinados principalmente a los servicios públicos. No voy a decir educación ni tampoco voy a decir sanidad, pero sí tienen que estar destinados al menos a la seguridad y al transporte público. Bueno, vamos a seguir ahora al siguiente punto, ya que nos estamos desviando. Les dije que esto terminaría pasando. Vamos a hablar ahora sobre las opiniones de algunos columnistas. Así que, Daniel, ¿qué nos tienes por ahí? ¿Con cuál empezamos? Porque son varios. Bueno, o sea, con Luis Vicente León. Ok, déjame pasar el link para que la gente lo pueda ver. ¿cuál es el otro punto? No, vamos a estar hablando de las opiniones de personas de renombre, personas que sean muy conocidas con respecto a sus críticas al gobierno o simplemente por su fama, por así decirlo. Sí, bueno, algo que he visto mucho de Luis Vicente León, que es una persona, de todas las personas que hablan de ir a votar o no ir a votar, es una persona que no llama a la abstención del voto, sino que llama a las personas a ir a votar, algo que es muy curioso, sobre todo bueno, porque es Luis Vicente León, por así decirlo, no hay que poner otra excusa. Sí, la verdad. Y de hecho, Luis Vicente León tiene una visión bastante extraña, que es que posiblemente Nicolás Maduro negocie una transición con Henry Falcón. Él dice que Henry sé Falcón va a ser como representante de los disidentes chavistas. El run que dicen es que él va a poner a Henry Falcón de vicepresidente, según lo que salió hace unos días en la cuenta de Voluntad Popular, que uno de los comunicados de las embajadas, y yo no digo que esto sea cierto, simplemente lo estoy lanzando al aire, que una de las cosas que puede suceder es que Maduro utilice a Henry Falcón para ser vicepresidente de Venezuela. Sí, y también sea lo contrario, en caso que gane Henry Falcón, y esto es lo que creo que está planteando Luis Vicente León en ese artículo, es que él va a negociar, obviamente se va a negociar, y creo que esto no es solamente si llega Henry Falcón, esto es si cualquier candidato llega al poder, se va a negociar una salida pacífica que no tenga repercusiones políticas en contra de toda la administración de Maduro. Hablamos de Diosdado Cabello, de Delcy Rodríguez, Jorge Raza, etcétera. Y que sea algo, como yo le dije, económico, y creo que se va a terminar repartiendo el poder. Vamos a terminar viendo caras ya conocidas en esta administración, en la próxima administración de Henry Falcón, sin duda alguna. Exacto, pero yo creo que este es Es que un...
Torreal lo un hace escenario medio. demasiado utópico, porque realmente nadie indica que estos tipos vayan a salir del poder. Tienen todo para mantenerse en el poder. Tienen a los militares, tienen una burbuja falsa, un domo donde nadie puede ver, tienen todo en control de los medios de comunicación, tienen el CNE. Realmente, siendo objetivo, tienen muchísimo más que perder si se llegan a dar algo de poder o que si se quedan con él, ya sea por la fuerza o no. Como dije antes, personas como Diosdado Cabello salen del poder y lo primero que tienen que hacer es enfrentarse a un tribunal. Son personas que realmente están dispuestas a morir antes de dar el poder, y así lo han dicho varias veces. No han dicho textualmente que quieren morir, que quieren morir antes de entregar el poder, pero sí han dicho que no van a entregar el poder bajo ninguna forma. Sí, este es No, básicamente. Ajá, ¿ibas a decir algo, Metal? sí, es que el desenlace allí es donde yo lo veo complicado, ¿no? Es decir, y es verdad, este es un país donde quienes controlan el país son los militares, ni siquiera el mismo Maduro lo controla. Tenemos a PDVSA como presidente de PDVSA a un militar. Tenemos como líder de lo que es la explotación minera a un militar. Tenemos en lo que tiene que ver a la parte alimenticia, la mayor parte son militares. Cemento, militares. ¿Qué te puedo decir? Es decir, en todas las áreas de desarrollo económico del país donde el gobierno tiene un monopolio, están los militares. Entonces, ese pacto que se dio entre Maduro y los militares, que ni siquiera Chávez en su momento, porque él lo intentó hacer, pero se dio cuenta de la corrupción que había entre los militares, que tuvo que dejarle a Maduro como su guardián, no a Diosdado. Entonces, ahí tú te pones a ver con la calaña con la cual Maduro tuvo que pactar para que no hubiese un desenlace para él. Entonces, es una situación complicada. Es una situación complicada porque Maduro no puede dar un paso de falso porque entonces los militares podrán tomar alguna acción, no para sacarlo a él del poder y buscar a alguien de otra tendencia, es para ver cómo ellos asumen a alguien que a quienes ellos puedan controlar. Aunque no parezca, yo lo veo desde ese punto de vista desde hace tiempo, porque es muy interesante ver el hecho de cómo los militares a partir de 2014 comenzaron a asumir cargos de presidencia en todas las empresas básicas que están monopolizadas por el gobierno. Sí, yo también vi lo mismo, yo también, no voy a decir, no comparto la idea de Chávez, yo creo que Chávez tenía control máximo sobre todos los militares, pero sí se vio efectivamente desde que empezó la crisis en el 2012, que ya se venía llevando desde el 2008, y esta crisis es una crisis vieja. Sí se venía viendo el hecho de que Maduro terminaba pactando con los militares de altos rangos por el simple hecho de mantenerse en el poder. No hay otra forma de explicarlo, el simple hecho de mantenerse en el poder y que lo dejen ahí el tiempo que ellos necesitan, y bueno, fue un intercambio simplemente, o sea, nos das a nosotros todo el control, todo el poder de las industrias del país y de los ingresos del país, y nosotros te dejamos y te mantenemos ahí en el poder, y creo que eso es lo que se ha mantenido hasta ahora. Ahora, si Maduro llegase a violar en algún punto este acuerdo, yo creo que sí va a haber un levantamiento militar, lo más seguro, y se forme como tal otra unión cívico-militar. Esto es algo típico de la historia venezolana, algo muy característico de nosotros. Y volviendo un poco al punto de Maduro como tal y las opiniones, yo sí creo que Maduro va a terminar saliendo de alguna otra forma. No creo que cumpla este próximo mandato presidencial. Lo veo muy débil, no es un líder fuerte, es algo que tambalea, y creo que eso que plantea Luis Vicente León ahí con el tema de la transición, a lo mejor no se puede dar de ese mismo enfoque, pero algo que se podría dar. Bueno, buenas noches. Yo quisiera dar mi opinión con respecto a todo un pequeño resumen de todo lo que se ha hablado esta noche. Con respecto a Sí, este claro, último punto, adelante.
con respecto a este último punto, creo que estamos olvidando un punto muy importante, que es que sobre todo lo que se está hablando, lo que han hablado ustedes esta noche con respecto a lo que es las presidenciales, el gobierno como tal, lo último que estamos hablando del control de los militares y todo sobre Maduro, Diosdado y todo eso, tenemos que recordar el punto de que estamos bajo el control externo de Cuba, Irán, China e intereses muy por encima de un hombre, de una sola persona, pues como Maduro, como Diosdado. Ellos están suprimidos al poder dictatorial que viene desde afuera y ellos simplemente son actores de ese sistema político corrupto y, y narcotraficante, pues que está sobre el poder sobre Venezuela, mucho más allá de un hombre, mucho más allá de los militares. Esto que están hablando de los militares, eso viene, como dijo el amigo aquí, desde el 2012, 2013, porque es un plan prácticamente cubano de socavar el poder de Chávez y caer en manos de cualquiera de los dos que tomaron el poder mucho antes que Chávez muriera. Ya cuando Chávez muere, ya el poder estaba dividido entre Diosdado y Maduro, y simplemente en Cuba pasa lo mismo. En Cuba los militares son los que tienen todo el poder, todos los negocios, todo el control sobre el sistema económico, político y social, porque simplemente para allá va ese sistema. Recuerden ustedes que en Venezuela existen militares de alto rango cubano controlando todo el sistema militar de Venezuela. Ahorita en estos momentos yo vivo aquí en la parte oriental sur del país, y a los militares le están pagando hasta con oro. Ya por la caída del petróleo, ya es un sistema ya corrompido totalmente, y mucho más allá de lo que podamos hablar de liderazgo político de Maduro, de Diosdado y cualquier actor político en este momento, debemos recordar ese punto de los agentes externos, como lo son prácticamente, principalmente Cuba. Y tenemos un ejemplo muy cercano y muy reciente que es, recuerden ustedes que Raúl Castro le acaba de ceder el poder de Cuba a una persona muy allegados a ellos por muchos años, y simplemente sigue lo mismo. O sea, el sistema político está diseñado para eso, para colocar a cualquier persona que siga los lineamientos de un sistema que ya está prescrito. Simplemente ellos cumplen con cuidar los detalles que lo puedan sacar del poder, y ya lograron socavar tanto la oposición, tanto todos los factores corrompidos que tenemos ahorita en el país. Ellos ya lograron socavar todo tipo de institucionalidad, y estamos en una anarquía total. Yo, mucho más allá de tratar de evaluar las distintas propuestas de los candidatos y de hablar de democracia en un sistema donde no es democrático, voy mucho más allá. Tenemos que identificar sobre todas las cosas que hay agentes externos que nos controlan, que controlan el país. Lamentablemente es así, y que mucho más allá de las propuestas de Maduro, de Bertucci, de Falcón, pueden pasar los escenarios perfectamente como ustedes están diciendo. Puede ser que gane Falcón y sea lo mismo que acaba de pasar, lo que acabo de decir de Raúl Castro en Cuba, poner a otra persona y sigue lo mismo. Puede ser que Maduro, como recuerden que el que gane va a tomar las riendas en enero 2019. Pues, son 6 meses que justamente lo hacen para eso. Son 6 meses, sabían que Maduro no iba a llegar a diciembre por el colapso económico, por eso es que ponen las medidas tan justas, cercanas a las elecciones. Estamos hablando que el domingo hay elección, y entre 15 y 20 días, cuando entre junio, está el cambio monetario para terminar de destruir la moneda como el bolívar, cambiarla de nombre y pasar solamente a tener unos papelitos en la mano donde podemos pagar un pasaje y comprar algo por ahí. Ya eso está predestinado a que pase, y es un plan totalmente diseñado para eso, para terminar de socavar la economía, para terminar de pisotear a la gente y seguir con el mismo plan cubano, que lamentablemente tengo que decir que hasta los momentos, después de 18, 20 años, ha estado triunfando sobre nosotros mismos, sobre toda la sociedad y sobre todos los actores políticos. Entonces, quería acotar esa parte, pues, más que todo de la coacción que existe desde afuera para crear un plan por encima de cualquier análisis político que podamos hacer nosotros, que eso se haría dentro de una democracia. Podemos hablar de planes políticos, de escenarios políticos cuando hablamos de democracia, pero aquí ya es una mafia, ¿no? Sí, excelente reflexión, muy buena intervención. Un punto que no habíamos tocado Sí, hasta ahora eran los planes hecho. que se podrían y los intereses internacionales, que es un factor determinante, por así decirlo. Esto ya va más allá del ámbito nacional, sino que también están
ámbitos internacionales, el mismo caso que usted mencionaba de Cuba, Rusia, el mismo caso de Irán y el Hezbollah, y estos mafiosos de la izquierda internacional, por así decirlo. Así que sí, efectivamente, el plano que deberíamos estar discutiendo también debería ser internacional. Sin embargo, estamos discutiendo un plano nacional, un plano de no irnos tanto al extenso, porque ya al momento de hablar de todos los intereses internacionales tendríamos que estar mencionando mucho, tendríamos que estar hablando de todos los factores internacionales, tendríamos que estar hablando de China, de Rusia, de España. O sea, es algo sumamente más complicado, que es algo que podríamos estar tratando en un próximo podcast. Si están dispuestos a venir y hablar como tal de los intereses internacionales, bueno, podríamos hacerlo, pero ahorita ya es tiempo, ya se está pasando la hora, así que me gustaría ya ir terminando y pasar con el punto de si vale la pena ir a votar o no. Así que los estoy escuchando para terminar todos en una conclusión y así llegar a un punto. Amigo, disculpa. Buenas noches a todos, primeramente. Buenas noches. Confírmame si me... Perfectamente. Bueno, con respecto al último punto del cual tú quieres conversar, yo lo concatenaría con lo que estaba hablando Juan. Y es que guardan relación perfectamente. Lo que dice él es muy cierto. O sea, el factor externo es determinante para que para el desenlace de esta situación. O sea, votar, para resumir mi punto, no va a cambiar nada por el simple hecho de que aquí la salida va a ser de fuerza. Y esa salida de fuerza Es que hay. manejará por factores externos, por negociaciones externas, no a nivel interno. Venezuela está ahorita en temas de conversación entre potencias. Venezuela ahorita acumula intereses tanto de China, de Rusia, de Irán, de los mismos que ya están ustedes nombrando, que los militares aquí pasan a ser algo irrelevante. Henry Falcón, el mismo Nicolás Maduro. Aquí este es un tema manejado por potencia, que no va a ser, el desenvolvimiento de esto no va a ser ni a través de elecciones ni a través de instituciones, incluyendo la militar. Esto se desenvuelve a nivel internacional. ¿Cómo? ¿Quiénes son los que sostienen al gobierno venezolano ahorita en el poder? Las otras potencias que le hacen peso a Estados Unidos. China, Rusia, Irán. Entonces, sería una negociación entre esas potencias las que crearían el desenlace de esto. No elecciones ni... Eso es perder tiempo y, claro, aunque para ellos es provechoso porque tienen... Todas esas campañas le dejan dinero a ellos. Y bueno, en conclusión, ese era mi punto. No, realmente, Yo creo, y esto es algo que se rumorea mucho, el hecho de que ya PDVSA y otras empresas están totalmente vendidas a los chinos. Tengo la oportunidad de una persona que es allegada a mí que trabaja en PDVSA y también está haciendo pasantías en PDVSA y me ha dicho que ha habido un cambio muy grande en la institución, porque se han visto últimamente muchas personas chinas, muchos diplomáticos chinos en la misma institución, y lo que yo saco de esta conclusión es que PDVSA va a ser puesta en manos privadas chinas, lo más seguro. También se venderán empresas a Rusia o a toda potencia que quiera como tal parte del pastel, por así decirlo, aquí en Venezuela. Así que eso es lo que va a terminar pasando. Una vez las elecciones, yo principalmente creo que en estas elecciones va a ganar Maduro. Personalmente yo no pienso ir a votar. Yo creo que el voto es un derecho que se debe ejercer en una sociedad libre y democrática, y no estamos ni en una sociedad libre ni democrática. Por lo tanto, no creo en instituciones fraudulentas. Así que pienso que no vale la pena ir a votar. No va a cambiar nada el voto de que yo ejerza, ni que tú ejerzas, ni que nadie ejerza. Sin embargo, respeto la opinión de todas las personas a ejercer su derecho al voto, a ejercer su opinión, pero personalmente no vetaría. Amigo, es que, y además eso no sería ejercer el derecho al voto, porque ese es un derecho que está cercenado. O sea, la acción de ir a votar no garantiza que tú estés ejerciendo tu derecho al voto. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, lo que ocurra, el resultado que ellos vayan a dar, va a ser el que ellos quieran.
suponte tú que sea Falcón. Si ellos ponen allá a Falcón es porque a ellos les conviene que sea así. Es porque tienen un plan con eso. No porque ganó y reconocieron su victoria. O sea, aquí no, derecho al voto no hay. Y si eventualmente pasara eso, es porque ellos quieren que ocurra así. No porque el pueblo así lo decidió. Fíjense, lo que quería comentar, y es lo que me dice Allen Blue, y tiene toda razón. O sea, realmente el asunto de votar o no votar, claro, obviamente era una de las finalidades de este podcast, pero ya estamos claros de que votar ahorita es inútil, ¿ok? Igualito se le respeta a todos los que quieran hacerlo, ¿ok? Pero esa es mi opinión personal y yo creo que es la de todos aquí. Ahora, lo que estaba comentando con respecto a PDVSA, creo que fue Vizcaín que lo dijo, o la libertario, no recuerdo bien, con respecto a lo que era la toma de por los chinos rusos, eso está pasando. Sin embargo, el presidente PDVSA frenó una venta de los activos en Amuay a las empresas chinas porque ellos no se quieren despegar de esa teta. Entonces, eso todavía está en negociación, vamos a decirlo así. Y yo se lo digo porque yo vengo de esa industria. Pienso que votar realmente no vale la pena. No se va a hacer ninguna diferencia con esto, pero sí tenemos que estar alerta y tenemos que ser nosotros una voz ante el mundo en compartir lo que sabemos que está pasando en Venezuela, tanto en Steam como en los otros redes sociales que nosotros podamos manejar y que le digamos al mundo qué es lo que realmente está pasando. Porque mucha gente no lo sabe, no lo sabe. Realmente la gente no lo sabe. Muchas personas me preguntan a mí personalmente, mira, pero ¿qué es lo que realmente está pasando en Venezuela? Porque busco noticias o consigo muy poca información o simplemente son información que yo lo leo, le pregunto a los demás y me dicen que es totalmente diferente. Entonces nosotros tenemos que estar pendientes en lo que va a pasar después de las elecciones y ayudar a otras personas que están fuera del país a que puedan entender lo que realmente está pasando. Es lo que podemos hacer nosotros, obviamente, prepararnos a nivel de provisiones, de alimentos, lo que se quiere del país, que se prepare para salir del país, porque las cosas vienen duras en estos próximos 6-7 meses. Mira, tú que estabas hablando de Steam, me parece decepcionante que hayan venezolanos en esa red queriendo censurar a otros venezolanos también. Yo estaba escribiendo un post sobre soberanía, algo un poco jurídico, y me cohibí porque hay venezolanos, no necesariamente chavistas, queriendo censurar a otros venezolanos. Lo noté en varios comentarios. No sé qué apreciación tienen ustedes. Me gustaría que... O sea, Fíjate, yo tengo un proyecto, yo tengo un proyecto llamado Primera Plana que comenzó esta semana, que reseña post de Stimian que hablen con respecto a la situación de Venezuela con buena calidad, con un contenido de buena calidad. Entonces yo tengo esa página, ese perfil Primera Plana, estoy apoyado por el grupo de Information World y de hecho estoy haciendo algunas cosas para que pueda apoyar a esos estemias que quieran escribir con respecto a la situación de Venezuela y que lo hagan con una buena calidad. Por lo menos ese es mi aporte a los estemias que quieran escribir acerca de la situación de Venezuela, sean chavistas o no. La idea es que puedan escribir contenido de calidad y que obviamente es cierto, expongan sus argumentos. Repite la etiqueta Metal Mac, por favor. Primera Plana, es como decir titulares, pues, se llama @Primera Plana, esa es mi cuenta. Ajá, pero la etiqueta que dijiste que te apoyaba. Esperen, ya. Para terminar. Exacto, para cerrar y bueno, luego podemos seguir conversando ya fuera de lo oficial. Sí, pero déjame terminar ya. Ajá. Aguántalo, ajá. Bueno, yo concuerdo contigo, Metal, con todo lo que dijiste, la verdad. Yo opino que no vale la pena ir a votar. Para mí, las personas que van a ir a votar lo hacen por última esperanza, las últimas patadas de holgado, porque sienten que quedarse en su casa es peor que ir a hacer algo, aunque sea al revés, la verdad. Al ir a votar están validando un proceso total que la gran mayoría del mundo desconoce y que desaprueba. Ahora, si el gobierno va a hacer trampa o no, esto lo tenemos claro, si va a hacer trampa. Ahora, ¿quién va a salir ganando, si Falcón o Maduro?
para mí, si Maduro gana, no lo va a hacer por menos de 8 millones. ¿Por qué? Porque ellos no se van a permitir. Ellos lo van a hacer más que nada para desmoralizar y destruir las esperanzas de las personas que fueron a votar o de las personas que no fueron a votar pero tenían esa pequeña esperanza. Para mí la cifra a revisar es la atención. Tenemos que ver qué es lo que va a decir el CNE con respecto a la participación en las elecciones. Si ellos dicen que tuvieron más del 50% de participación, eso es mentira. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Como lo mencioné anteriormente, pienso que van a ser unas elecciones cuya abstención electoral va a ser grande, significativa y va a representar una respuesta del pueblo venezolano a todos los líderes, no solamente nacionales, sino del mundo, a decir que las personas están cansadas y que no ven una solución, y a partir de ahí ya veremos cómo se desenvuelve como tal. Ahora, si el CNE termina mintiendo, que es lo más probable que haga, no creo que nadie vaya a creer eso. Ya como sabemos, todos los organismos internacionales, también como los no gubernamentales aquí en Venezuela, han llamado a las irregularidades que tiene el Grupo de Lima, la Unión Europea, el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU, etcétera. Así que ya para finalizar, muchas gracias a todas las personas que estuvieron aquí presentes. De verdad, me encantó tener esta conversación con ustedes, así que les agradezco a Daniel por acompañarme en este proceso, a Metal por su participación, a Juan, a Julio, a Becky, todas las personas que participaron. De verdad que estoy muy agradecida. Y ya para terminar, espero verlos la próxima semana. También vamos a estar discutiendo un tema de política, lo más seguro, y que también sea opinión. Podrían ser los resultados de las elecciones y una continuación de este podcast. Y bueno, no sé si quieras decir algo para ya finalizar, Daniel. Sí, muchísimas gracias por participar. Esperamos volverlos a ver. Fue un podcast, en mi opinión, bastante bueno. Hubo una charla bastante interesante acerca de todos los puntos. De hecho, nos faltaron muchísimos puntos por tocar. Nosotros pensábamos hablar acerca de todo el plan de gobierno de ambos candidatos, pero al ver la participación y al ver las opiniones tan extensas que tenían cada uno, bueno, al final no nos ha quedado tiempo y hemos tenido que recortar muchos puntos de los que queríamos hablar. En fin, Black, un gusto como siempre. Y a todos ustedes, muchísimas gracias. Esperamos, como dije antes, la participación de todos ustedes en los próximos podcasts. Cómo no, agradecido con todo. Buenas noches.